para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde-noche que hemos de compartir con aquellos que creen en tu nombre. Y hoy una vez más vamos a hablar de tu persona, Padre. Te pido que me ayudes a mí, un hombre débil que necesita de tu gracia, igual que todos los que estamos aquí. Padre, estamos tan agradecidos por todo lo que tú has hecho y permítenos conocerte cada día más, un poco más, lo que dice tu palabra acerca de tu persona. Gracias te damos porque estamos aquí gracias a tu Hijo amado Jesucristo, que se ha entregado por nosotros pecadores. Y en nombre de Él oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, si así lo desea. Segunda de los Corintios 5:21 es uno de los versículos en el cual encontramos el corazón del Evangelio. El Evangelio, aquel Dios hombre que vino a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, quien no cometió pecado, dice la palabra, que fue tratado como un vil pecador, como nosotros, aquellos que hemos caminado en esta tierra. Él recibió el pago por nuestro pecado, haciéndonos justos delante de Dios por medio de su vida sin pecado. Esto sería que es Él el justo y nosotros seríamos los injustos, el justo por los injustos. Y en esta ocasión, hermanos, este versículo que va a dar introducción es continuar hablando sobre los atributos de Dios, sobre el carácter de Dios para poder conocer más a nuestro Dios grande. Y en esta ocasión vamos a hablar de la justicia de Dios y por ende Dios es justo. Él es el que hace justicia, Él es un Dios recto. Hemos hablado del amor de Dios, hemos hablado de la santidad de Dios y ahora pasamos a la justicia de Dios, un Dios justo. Dios es Dios justo y también significa que Dios es recto. Es la palabra que usted lo va a encontrar allí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cuando Dios es justo y Dios es recto. Él mismo lo define en la palabra y eso es importante porque la manera de que nosotros podemos conocer a Dios es a través de las Escrituras, porque Él mismo se va a definir allí como Él es. Y es allí donde nosotros encontramos quién es Dios. La rectitud o la justicia de Dios es una expresión natural de su santidad. Dios es santo, quien es infinitamente puro. Esto significa que debe oponerse rotundamente al pecado. Y cuando leemos que Dios es recto, cuando Dios es justo, se nos está asegurando que todas las acciones hacia nosotros están en completo acuerdo a su santidad. Dios es santo, no tolera el pecado. Hemos visto en Isaías capítulo 6, aquel que está sentado en el trono, la majestad de su santidad, cuando Isaías se acercó a Dios en aquella visión y se rompió Isaías porque ha visto al Rey de Reyes sentado en su trono. ¿Recuerda? Entonces vamos a ver que Dios es santo. Entonces ahora vamos a ver que Dios es justo. Y a veces decir el término o emplear que Dios vaya a hacer algo justo, algunos podrían pensar, algunos podrían dejar a una mala interpretación que Dios en algún momento va a actuar de una manera justa. Y quizás algunos pensando, bueno, entonces Dios actuó en otro momento de otra manera. Entonces pudiéramos pensar o alguno pudiera malinterpretar que Dios en algún momento pudiera haber dejado pasar algún desliz, alguna transgresión, algún pecado o alguna falla o algún error o cualquier nombre que usted le ponga a lo que nosotros llamamos pecado. Quizás este Dios justo o cuando en algún momento algunos piensan que Dios va a hacer algo justo y en otro momento no lo es. Eso es erróneo. Dios es completamente santo, no tolera pecado y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice es justo, recto, perfecto. Y conocer a Dios, mi hermano, y siempre repito esto cada vez que tengo esta oportunidad, el privilegio de compartir, es a veces en nuestra propia mente no entender
esta situación, un acto que Dios vaya a entrar en nuestra propia mente finita, un Dios eterno, un Dios completamente soberano, un Dios completamente santo, quizás no entra en nuestra mente finita, pero pidámosle al Señor, pidamos que su Santo Espíritu nos vaya llevando a comprender realmente quién es este Dios. Y esto lo entendemos a través de la suficiencia de la palabra de Dios. Dios es justo y Él es el que hace justicia. Entonces Dios es santo, por lo tanto también es justo. Directamente al ser justo, Dios imparte justicia y al mismo tiempo esa justicia Dios hace una sentencia sobre aquello que todo lo que es pecado y Dios desata su ira santa contra todo aquello lo que no es recto, contra todo lo injusto. Y todo esto Dios lo va a hacer según el estándar de Él mismo. Y Dios es justo. Deuteronomio 32:4 nos dice en su palabra que Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Dios mismo dice en su palabra. Pero no es así de nosotros, mis hermanos. No es así de nosotros, el cual nosotros estamos habitando en un mundo lleno de pecado. Y somos pecadores. El significado para la palabra pecado es errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiese sido correcto hacer. Y la Biblia nos da un concepto de lo que es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. No solo que el pecado es desviarnos del blanco, sino que esa desviación es precisamente el quebrantamiento de la ley de Dios. El blanco vendría a ser la ley de Dios, vendría a ser sus mandatos, el cual nosotros cuando pecamos erramos al blanco. No hacemos lo correcto delante de Dios. Y Dios dice en Salmo capítulo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Observe cómo comienza el Salmo, en el versículo 11. Dios es juez, este es un Dios juez justo, está airado contra el impío todos los días. Dios observa cómo el impío está pecando contra su persona y enciende su ira. Y Dios va a hacer justicia. En un reconocimiento en el Salmo capítulo 51, versículo 4, cuando el salmista dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo, he hecho lo que es malo ante tus ojos y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Entonces entendemos que Dios, al ser justo, Dios es el verdadero juez que juzga y hace justicia en todo el universo. Dios es juez justo. Dios no es aquel hombre con autoridad en esta tierra al cual acuden en base a hechos para poder tomar una decisión incorrecta y muchas veces culpan al inocente. Dios no es aquel juez que puede corromperse y castigar al inocente y dejar libre al culpable. Dios no es así. Dios no es aquella justicia humana que se inclina la balanza hacia el favor de quien soborna a aquel juez y oculta la verdad a favor del malhechor. Dios no es de esa manera. No, Dios no es el mismo juez que promete que la verdad prevalezca, pero encubre su pecado. Dios no es ese juez. Dios es un juez justo y va a impartir justicia. Dios es el juez de jueces que juzgará como nunca nadie vio. Dios va a hacer justicia y no hay nadie quien lo detenga.
Delante de este juez justo están los archivos escritos de cada una de las personas de toda la humanidad delante de Él y los conoce en profundidad. Están escritos. Allí todo exactamente está escrito delante de este juez. Cada detalle de tu vida está allí. Imagínate un momento que delante de este Dios santo están tus pensamientos, los más profundos, tus propios secretos que te dan vergüenza incluso decirlos. Y volver a pensar que has pensado en ellos. Delante de este Dios santo están allí tus acciones. Allí está tu forma de expresarte. También encontraremos lo bueno que tú has rechazado y que yo he rechazado y lo malo que nosotros no rechazamos. Todo está enfrente de este Dios santo y justo. Estos cargos están delante del Altísimo. Y Él está allí en ese momento, en aquel momento va a dar su veredicto y dará la sentencia a todos. Y no va a dejar pasar un solo pecado. No lo va a dejar pasar. Dios hará justicia. Solamente porque Él es santo y justo. Imagínense por un momento esta ilustración. Los que tenemos hijos o que somos hijos, nos hemos portado mal, nuestros hijos se portaron mal. Bueno, te portaste mal, desobedeciste, hoy vas a hacer tal cosa, no lo vas a hacer. Una disciplina. Nuestros hijos. Ok, vamos a la ley de este mundo. Infringiste la ley, pásate el semáforo, te llega la multa. Vamos un poco más allá. Robaste. Ok, ¿qué tipo de robo hiciste? Tal. Ok, mereces tantos meses, años, etcétera. Entiende el punto. Pero la Biblia nos enseña cuántos actos de injusticia o cuántos pecados nos lleva a una separación eterna de Dios, a un castigo eterno de Dios, al castigo del infierno. La Biblia nos enseña un solo pecado. Un solo pecado, un solo acto de injusticia, un solo acto de transgresión de la ley hecha a un Dios eterno. La paga es infinita. La paga es el infierno eterno. Un solo acto de pecado. Uno solo. Esa es la condena. Esto es terrible. ¿Sabe, mi hermano, cuando hablaba también el hermano Doval con respecto a esto, dice que la Biblia nos enseña que toda la humanidad, durante toda la historia, resucitará y tendrá un cuerpo nuevo, dice la Biblia. Los que creímos en Cristo iremos a las bodas del Cordero, estaremos delante del Padre, estaremos con el Hijo allí, con un cuerpo nuevo resucitado. Pero aquellos que no se arrepintieron, aquellos que pecaron contra este Dios santo, también se le preparará un cuerpo, dice la Escritura, para que pasen la condenación eterna. Dios va a preparar un cuerpo para hacer justicia contra su persona. Y esto es increíble. El Salmo 56 dice, los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y el mismo Salmo 7 que leímos hace un momento, cuando dice que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días, y dice en los versículos siguientes, en el versículo 12 y 13 de ese mismo capítulo, dice, y si el impío no se arrepiente, dice Dios, Él afilará su espada, tensado y preparado está su arco.
Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. La justicia de Dios vendrá sobre toda carne. Nadie puede escapar de la justicia de un Dios santo y justo, y Dios hará justicia a toda la humanidad. Nos dice la palabra del Señor. Y aunque vemos nosotros que este mundo es un desastre y vemos quizás a hombres malos que están prosperando en su camino de maldad, como dice el profeta Jeremías 12:1, ¿por qué el camino de los malvados prospera? Quizás estamos pensando, ¿por qué ellos están prosperando? ¿Por qué a ellos les va bien? Ellos lo que están viviendo es un cielo comparado con lo que les espera. Entonces muchos están tentados a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir Dios que esto suceda? ¿Qué pasa con Dios? ¿No se preocupa? ¿No escucha el clamor? ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a hacer justicia por mano propia. Yo voy a buscar mi propia justicia. Voy a hacer mi propia venganza. ¿Qué está pasando? Hay mucha injusticia en este mundo. Mataron a tal persona, robaron a tal persona, han violado a niños. Hay personas sufriendo maltrato por otras personas. ¿Dónde está la justicia terrenal? Pero más arriba, ¿dónde está la justicia divina? ¿Por qué Dios no aparece? Entonces van a hacer la justicia por mano propia. Y ellos mismos quieren castigar a lo que a ellos les parece que hicieron mal, a lo que su propia razón, a lo que su propia mente piensa que está mal. La pregunta es, ¿estos recibirán justicia por el daño que han hecho? ¿Cada persona recibirá la justicia? ¿Alguna vez el malvado recibirá el castigo? Es otra pregunta que pudiéramos hacernos. Y rápidamente la contestamos, sí, el malvado va a recibir castigo. Pero a raíz de eso deberíamos preguntarnos, ¿quién es el malvado? ¿Quién es el malvado? Y hemos visto, nosotros estamos identificando a pecados sobresalientes en nuestra propia sociedad, del cual nos avergonzamos, y que el mismo mundo está aborreciendo. Pero si nosotros pudiéramos hablar de otros, pudiéramos decir, ¿qué tal tú mismo? ¿Qué tal tu propia persona? ¿Qué tal vos? Bueno, pudiéramos decir, la persona moralista, yo no tengo ninguna infracción, no he cometido ningún delito, voy a sacar los antecedentes penales, me salen limpios, soy una persona moralista. ¿Qué tal? ¿Has mentido? He mentido, pero casualmente siempre digo las mentiras blancas. Ese color quizás es menos malo, ¿no? Pensamos de esa manera. Pero realmente no es así. Un acto de injusticia delante de un Dios santo nos hace pecadores delante de Él. Por lo tanto, la justicia de Dios viene sobre nosotros. Quizás alguna vez le he respondido mal a alguien y entonces nosotros decimos, bueno, pero se lo merecía. Esa persona se merecía que yo le responda mal. Y la respuesta de siempre de toda persona, ¿cuál es? Bueno, no soy perfecto. No soy perfecto. Y es exactamente por eso que la justicia de Dios también nos va a alcanzar. Porque no somos perfectos delante de un Dios perfecto. Y realmente, mis hermanos, nadie tiene excusa delante de este Dios, porque nos mentimos a nosotros mismos, porque Él es el que conoce nuestros corazones, Él es el que conoce nuestros pensamientos, y si por ese proyector hubiesen pasado solamente 5 minutos de cada uno de nosotros, de todas las cosas que hemos pensado mal, los hechos vergonzosos que quizás no queremos ni decirlo, entonces realmente pudiéramos decir que delante de este Dios santo y justo
Somos culpables por haber pecado contra su santidad. Entonces viene la justicia de Dios desde lo alto y viene su ira. Y desata a Dios su ira contra el pecado y el pecador. Dios desata su ira. Romanos 2:5 en la Nueva Traducción Viviente dice así de esta manera: eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Es un castigo terrible en caer en las manos de este Dios santo. Mire lo que sigue diciendo: pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Es como que cada pecado se va acumulando, se va extendiendo la ira de Dios. Dios está tensando su arco, afilando su espada, porque Dios no puede y no va a dejar pasar ninguna transgresión. Él va a hacer justicia, tenlo por seguro, la Biblia lo dice y nosotros estamos en la lista. Esa es la justicia de Dios, mi hermano. Pero Dios, como hemos visto, en el Dios de amor, en el Dios de gracia, en el Dios de misericordia, que también Él es. He aquí el regalo para la humanidad. El regalo es Cristo, mi hermano. El regalo es Cristo. No sufrirás el tormento eterno a menos que creas en su amor. Y su amor se llama Jesucristo, al cual hoy venimos. Es que de tal manera el Padre nos ha amado que entregó lo más precioso, lo más preciado, y es a Cristo, para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira venidera por nuestros pecados. Y de una manera clara, la Biblia también los enseña rotundamente. Es el corazón del Evangelio. En Romanos capítulo 3, del 23 al 26, de la nueva versión NTV, quiero leérselo completo para que nos pueda dar la claridad de Dios cómo hizo, siendo Él justo, y que nosotros merecíamos su ira. Y ahora nosotros somos justos delante de Dios por medio de la justicia de Cristo. Dice así: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas, nosotros, son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, cuando murió Cristo, cuando vino Cristo a esta tierra. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, pero ahora Él a los pecadores los hace justos cuando creen en Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesús, a quien nosotros hoy venimos a adorar, porque Él ha hecho este sacrificio tan grande. Anunciamos y creemos y amamos que Él es tan poderoso y Él es tan sublime, y que este acto de amor, enfrentando la justicia de Dios Padre por nuestros pecados, presentes, pasados y los futuros. Ese es el sacrificio tan grande de Cristo. No solo los de ustedes, los míos, porque creí en su sacrificio, sino aquellos que murieron pensando que el Mesías iba a venir, así como nosotros hoy creemos que el Mesías ya vino.
Aquellos depositaron su fe en Él y Cristo, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, cumpliendo la ley de Dios, Él nos hizo aptos para estar con el Padre. Y así Dios es justo y salva a los injustos. Es el corazón del Evangelio. Por eso Pablo les estaba diciendo a los romanos, nadie va a ser salvo por las obras de la ley, porque ellas son las que nos condenan, ellas muestran nuestra propia pecaminosidad, pero también la ley, esta propia pecaminosidad, nos apunta a Cristo, porque desesperadamente necesitamos este Salvador. Cristo es quien cumplió toda justicia en esta tierra. Y fue tratado en la cruz del Calvario como un vil pecador. Por eso de allí nuestro texto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mire si no le han dado una buena noticia. Mire si esta no es la buena noticia del Evangelio. Que Dios es justo y no deja pasar una sola transgresión. Y Cristo murió en nuestro lugar. Mire si esa no es la buena noticia. Cómo Dios trata con el pecador de dos maneras. Hay dos maneras, Calvario o el infierno. Cristo o el infierno. Cualquier pecado será pagado por los pecadores en el infierno eterno o será pagado en su totalidad por la cruz de Cristo. La realidad de ambos medios de justicia demuestra que Dios es santo y va a hacer justicia contra el pecado y el pecador. Por eso hoy estamos aquí, mi hermano. Porque creemos en el mensaje del Evangelio que Jesús ahora es nuestra justicia. Jesús es mi justicia. Y si creíste en el Evangelio, Jesús es tu justicia. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra justicia, Él es nuestro Señor, Dios es nuestro todo, Jesús es nuestro todo. Y esta es la buena noticia a la cual estamos anunciando y adorando hoy, aquel gran Cordero que se ha puesto en el lugar del culpable, sufriendo este terror inimaginable. Por tal motivo hoy predicamos y vivimos y ponemos en alto el nombre de Cristo. Y ahora la Biblia nos enseña que nosotros somos polvo y Dios ha hecho una vasija de barro que ha puesto a Cristo dentro y es el tesoro incalculable que tenemos. Es nuestro Señor Jesús. Él es el tesoro, Él es el regalo, que es la gracia de Dios sin conocerlo, sin saber lo que realmente vale. Este es a Cristo y este crucificado, como decía Pablo. Usted, mi hermano, y yo hemos recibido regalos por el Día del Padre, por el Día de la Madre, en su cumpleaños. En algún momento ha recibido algún regalo y usted lo recibe, pero realmente no sabe el costo que le salió para la otra persona ese regalo. ¿Cuán mayor es el regalo que nos ha dado el Padre a nuestro Señor Jesucristo? Cristo es lo más preciado que puede tener el hombre. Cristo es el alfa y la omega, el pan de vida. Él es también la piedra angular. Este es nuestro Señor Jesús. Él también es el príncipe de los pastores, el primogénito de entre los muertos. Él es nuestro buen pastor, el santo de Dios. Él es Emmanuel porque es Dios con nosotros. Es la luz del mundo, es el Cordero de Dios, es el mediador entre Dios y los hombres, es el unigénito del Padre, es el Verbo, es nuestro Salvador y ahora también es nuestra justicia. Él es Jesucristo, a Él nosotros adoramos porque Él es el justo que se ha dado por los injustos. Este es Cristo. Y ahora ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje. Ahora nosotros vivimos por fe y no vivimos por vista. Confiamos en su perfecta justicia.
Confiamos que Él es el único que dará retribución a aquellos que viven injustamente y dejamos la venganza realmente a quien lo puede hacer perfectamente, a quien es perfecto y Él es el juez de todo. Y si sufrimos injusticia en esta tierra, rogamos a Dios para aquellos que la practican, vengan al arrepentimiento, vengan a Cristo. Porque tenemos ejemplo en su palabra, como el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, quien perseguía a la iglesia y después estaba predicando de Cristo. Dios no mueve los corazones, Dios no regenera las vidas. ¿Acaso usted está aquí porque alguien ha orado por usted? Y hemos orado para que muchos vengan como hijos de Dios que recibimos el perdón y la gracia sin merecerlo, dejamos la ira y la venganza realmente a Dios. Teniendo este pensamiento, mis hermanos, Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que debemos tener en mente. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Nosotros no somos nadie para decir, este no merece la gracia de Dios. No podemos ponernos a pensar o a decir que algún acto de injusticia de algún prójimo pudiéramos nosotros decir, este no merece la gracia de Dios. Dios salva a quien quiere y como Él quiere. Y hemos recibido nosotros su gracia, su regalo. Por eso entendemos que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es un claro mensaje para nosotros, es predicar a toda criatura el mensaje completo de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es un día más, que es el día de salvación. Hoy esta es una invitación, mi hermano, amigo. Quizás estás alejado del Señor, quizás no has comprendido bien su palabra y estás escuchando el mensaje del Evangelio y ves que todos tus pecados serán puestos delante de aquel Dios santo, justo, y su ira vendrá sobre tu vida. Pero Dios en su amor entregó a su Hijo unigénito, no lo escatimó, dice la palabra, y Cristo dijo, yo voy a darme por ellos, y vivió una vida perfecta, como dice la Escritura. Y ahora cuando crees en el mensaje del Evangelio, cuando crees en Cristo, Dios ve blanco esos papeles, estas hojas delante de Dios están blancas. Están blancas. Isaías 1:18 dice, aunque tus pecados como la escarlata fueran, yo lo haré blanco como la nieve. Ese es el poder de Dios. Esto quiere decir que no hay más cargos delante de este Dios. Aquellos que confiaron en Cristo, aquellos que depositaron su fe, no hay cargos delante de Él. No es que fueron escondidos bajo una alfombra. No es que fueron escondidos o fueron mirados atrás o Dios hizo la vista gorda, sino que Cristo lo pagó con su vida en la cruz del Calvario. Dios derramó su ira sobre Él. Y ese es el mensaje. Cristo bebió la copa de ira que nosotros merecíamos. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que Cristo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en una cruz. Entonces hay libros con su nombre, pero están en blanco por la vida de Cristo. Él es nuestra justicia, mi hermano. Él es la justicia de Dios. Perdonen. Padre, te damos gracias. Señor, es tu palabra la que nos constriñe, la que nos recuerda cuán pecadores somos, pero la que nos mueve